Ahora sí. Bueno, como les decía, estamos expuestas o expuestos a cuestiones técnicas. Entonces, si llegara a suceder algún inconveniente o alguna situación específica, me lo hacen saber a través del chat y pues me doy a la tarea de resolverlo de manera inmediata, ¿vale? Esta es nuestra segunda sesión concerniente a la Semana de la Salud Mental. Y bueno, justamente el día de hoy, que es 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, pues tuve a bien compartir este tema que me parece bastante fundamental, de mucha importancia o relevancia para los profesionales de la salud y para quienes no sean también profesionales de la salud, por todo este estigma que está asociado y vinculado al tratamiento farmacológico de algunos padecimientos mentales o algunos trastornos psicológicos. ¿A qué me refiero con esto? Creo que en algún momento la mayoría de ustedes han escuchado que es importante asistir a una consulta médica o a una valoración psiquiátrica. Y no necesitamos ser profesionales de la salud para entender la dimensión, ¿sí? La dimensión de lo que concierne un tratamiento farmacológico ante cierto tipo de padecimientos. Y para esto quiero irme como a cuestiones muy prácticas. Cuando las personas experimentan un malestar o algún inconveniente físico, acuden a una valoración médica, que aquí va a ser importante comenzar a familiarizarnos con algunos conceptos que estaremos mencionando durante la sesión, los cuales nos vamos a permitir ir describiendo para su total comprensión. Asisten a una valoración médica en las que se identifican signos y síntomas correspondientes a dicha enfermedad o a dicho malestar. Creo que hasta aquí todo nos resulta muy familiar. Hay una molestia, hay un inconveniente, hay un malestar que se manifiesta o expresa a través de síntomas y a través de signos. Los signos y los síntomas corresponden a este cuadro clínico en donde al identificarlos y valorarlos, se prescribe un tratamiento. Entonces, ¿qué es lo más importante de esto que estamos mencionando? Una vez que rescatamos, identificamos la sintomatología del padecimiento, se asigna un diagnóstico. El diagnóstico no es para añadir una etiqueta al usuario o al paciente. El diagnóstico nos facilita, volvemos a repetirlo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el tratamiento que se habrá de prescribir al paciente o al usuario? Por ejemplo, en la condición mental, cuando el usuario se ha diagnosticado con depresión, con ansiedad, por ejemplo, hablar de estos trastornos que nos resultan probablemente muy familiares, un trastorno del estado de ánimo, un trastorno de ansiedad, no se asigna como una etiqueta. No podríamos decir Nahum el depresivo, Nahum el ansioso, Nahum, ¿qué lo podríamos decir? Estoy tratando de ser lo más claro posible para que las ideas que vayamos compartiendo más adelante nos resulten todavía más familiares. Hasta este momento no hemos dado la descripción de lo que es un síntoma y lo que es un signo. Primer punto. Segundo punto, hay que entender que una vez que se identifican los síntomas y los signos y corresponden a una condición clínicamente significativa, se hace un diagnóstico. El diagnóstico habrá de facilitar, ¿sí? Habrá de facilitar la identificación de un tratamiento oportuno para el usuario o para el paciente. ¿Tratamiento con base a qué?
con base a su edad, con base a su género, con base a si está en un periodo de lactancia, si fuese mujer, con base a si está en un periodo de gestación, con base a si es un adulto mayor o si es un adulto joven, con base a si tiene otros padecimientos u otras condiciones médicas que le limiten. Por eso, desde esto que estamos mencionando, resulta tan importante, ¿sí? Lo complicado que puede llegar a ser la automedicación. Porque el hecho de que yo tenga problemas para dormir, pensando en un trastorno o en trastornos del sueño, o pensando en que yo tenga dificultades para descansar por las crisis de ansiedad, los ataques de pánico, la irritabilidad que experimento, yo no puedo considerar que este fármaco que fue prescrito por un médico especialista en salud mental habrá de tener los mismos efectos en ella o en él que presenta síntomas o signos similares a los que yo estoy manifestando o estoy compartiendo. Hay algo que se llama polifarmacia, que más adelante estos conceptos los vamos a desmembrar para entender un poco más algunas de las condiciones riesgosas en los que los propios usuarios o quienes desconocen de alguna manera esta postura médica podemos provocar ciertas situaciones de susceptibilidad o de vulnerabilidad en los usuarios o en los pacientes. Lo más recomendable siempre es que si yo desconozco temas relacionados con psicofarmacología o farmacología, lo más inteligente que puedo hacer es canalizar a servicios de salud mental. Oye, ¿qué me recomiendas que me tome para mis crisis de ansiedad? ¿Qué me recomiendas que me tome para el insomnio o la hipersomnia, por ejemplo? ¿Qué me recomiendas que busque de alguna manera para esta sensación de tristeza, de melancolía que estoy experimentando? Lo más inteligente que podemos hacer es, si no somos médicos especialistas, ¿sí? Aunque seamos psicólogos o psicólogas, lo más inteligente que podemos hacer es canalizar a servicios de salud mental. Recuerden que el tratamiento psiquiátrico o la farmacología, ¿sí? Es parte del tratamiento para la atención de las enfermedades mentales o los trastornos psicológicos, en donde resulta conveniente e ideal el acompañamiento psicoterapéutico. Retomemos otra vez todo esto que hemos comentado y mencionado, porque me interesa quede bastante claro. Por ahí hacían una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el síntoma y el signo? En temas de salud mental, los usuarios manifiestan síntomas y manifiestan signos. Vamos a poner un caso muy práctico. Pensemos un episodio depresivo mayor. La depresión, recordemos, que se encuentra clasificada dentro del grupo de los trastornos del estado de ánimo en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Pensemos en un estado depresivo. ¿Cuáles serían los síntomas? Los síntomas son aquellos, otra vez, los síntomas son aquellos que se expresan y que pueden resultar subjetivos y no medibles. Por ejemplo, yo puedo decir, me siento solo. Y quizá Elizabeth, que nos está acompañando esta noche, pueda decir, yo también me siento sola. La pregunta sería, ¿quién se siente más solo o sola de entre Nahum y Elizabeth? Sería muy difícil, ¿verdad? Saberlo o identificarlo, porque es un síntoma, es una expresión subjetiva, una expresión subjetiva, otra vez volvemos a repetirlo, por ese malestar o padecimiento que se vive. Yo puedo decir, otra vez, me siento solo, me siento abandonado, siento que a nadie le importo, y aunque quizá
Rosy o Miguel me digan, es que Nahum, sí me importas, es que Nahum, no estás solo, yo estoy contigo, es que Nahum, no es cierto que las personas buscan hacerte daño, por ejemplo, en la paranoia. No, yo no busco hacerte daño, al contrario, yo quiero hacerte un bien. Es un síntoma, es una manifestación subjetiva que corresponde a ese malestar clínicamente significativo. Los signos, los signos son medibles. Para esto quiero contrastarlo con la parte médica. Cuando nosotros tenemos gripe y estornudamos, ¿es un síntoma o un signo? Con lo que acabamos de mencionar. Al yo estornudar, ¿es la evidencia de un síntoma o un signo? Por aquí ya me pusieron unos comentarios. ¿Es un signo? Por supuesto que sí, es un signo, porque se evidencia, se mide, identificamos frecuencia, identificamos duración e identificamos intensidad. Otra vez, tres aspectos importantes o elementos a valorar: frecuencia, ¿sí? Intensidad y duración. Frecuencia, intensidad y duración. Oye, Naum, pero pues yo estoy en la sesión porque quiero saber, pues, si tomo antidepresivos o si tomo ansiolíticos o si tomo antipsicóticos o si tomo estas gotitas que me recomendaron. La sesión de hoy, y lamento a lo mejor decepcionar a algunas de ustedes o algunos de ustedes, no es para hacer un diagnóstico y prescribir algún medicamento o algún fármaco. Es para romper con todos estos estigmas y prejuicios asociados a la enfermedad mental, en donde el tratamiento farmacológico se vuelve sumamente necesario e imprescindible a la situación clínica que el usuario o el paciente está viviendo. Hace unos 2 días, 3 días, una persona me comentaba, Naun, si yo acudo a la sesión de psicofarmacología, entonces podré saber cuál va a ser el fármaco o el medicamento que debo de tomar para mis padecimientos. No, no es una consulta psiquiátrica, no es una consulta médica. El objetivo, volvemos a repetirlo, por esta, como digámoslo, por el marco del Día Mundial de la Salud Mental, es justamente formarnos, informarnos, capacitarnos en temas relacionados con salud mental. Regresemos otra vez a la idea, sin perdernos, sin extraviarnos, la diferencia entre el signo y el síntoma. Dijimos que en la gripe o el catarro, estornudar es un signo. El síntoma sería: me duele la cabeza, me mareo, ¿sí? Siento que me mareo, siento que las cosas se mueven, tengo mucho sueño. Inclusive el flujo nasal sería un signo o un síntoma. Espero que me puedan responder esta pregunta para ya ahora sí pasar y dar por claro y entendido lo que estamos comentando. ¿El flujo nasal entonces sería un signo o sería un síntoma con lo que estamos comentando? Sí, efectivamente, sería un signo. Sería un signo. El flujo nasal, el estornudo, sería un signo, ¿sí? El que a veces pensando en la gripe, ¿no? Nos chapeteamos de nuestros ojos por nuestros párpados, las mejillas, los pómulos, ¿sí? Sería un signo, es algo visible, es algo medible, donde podemos identificar estos tres elementos que mencionamos: frecuencia, intensidad y perdurabilidad o tiempo que se mantiene. En el caso de los síntomas, yo puedo decir, me duele la cabeza mucho, y Alejandra puede decir, a mí también me duele la cabeza y mucho. La pregunta es, ¿a quién le duele más? No lo sabemos porque es una expresión subjetiva. Vamos ahora sí al tema de las condiciones mentales o psicológicas. Estábamos tomando como referencia un evento depresivo, ¿se acuerdan?
donde los síntomas eran todas estas expresiones o manifestaciones que dijimos. Me siento solo, me siento abandonado, siento que a nadie le importo, siento que todos me dan la espalda, siento que a nadie le caigo bien, que todos me rechazan, siento un vacío, siento un hueco y por eso miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo tomo alcohol. ¿Tomar alcohol sería un síntoma o un signo? A ver, ahora sí. ¿Tomar alcohol sería un síntoma o un signo? Pregunta, de las 95 personas que están, ¿tomar alcohol sería un signo o un síntoma? Un signo, efectivamente, porque es una conducta, ¿sí? Medible, donde hay frecuencia, donde hay intensidad y hay perdurabilidad. Por todos estos síntomas que se están presentando, ¿sí? Por todos estos síntomas que se están presentando, dice Nancy, es igual a los signos vitales que se toman que son medibles, frecuencia, duración, intensidad. Tomémoslo como referencia, efectivamente, qué buena aportación, tomémoslo como referencia. Todos estos síntomas que se están presentando manifiestan signos, ¿sí? ¿Qué otro signo pudiera haber? Oye, Naum, vamos a la fiesta. Oye, Naum, es día de trabajo, no voy a ir, no me voy a levantar, falto a mi trabajo, falto a la escuela, falto a mis compromisos, comienza a haber un deterioro en el cuidado de mi persona, sería entonces ahí signos, porque son visibles. Hay una frecuencia, hay una intensidad y hay una durabilidad. Espero que esto quede bastante claro. Si nos resulta complejo poder comprender la diferencia entre un signo y un síntoma, nos va a resultar bastante complejo comprender la diferencia entre una enfermedad, un trastorno y un síndrome. Una enfermedad, un trastorno y un síndrome. Aunque las tres condiciones necesitan una valoración médica, una atención clínica, hay puntos de referencia que logran diferenciar estas tres condiciones que acabamos de mencionar: enfermedad, trastorno y síndrome. Pero si nos resulta complicado entender o comprender la diferencia entre signo y síntoma, nos será más difícil hacer una diferenciación entre esto que estamos proponiendo y planteando. Resulta entonces que el estigma de las enfermedades mentales nos ha limitado bastante para poder acceder, ¿sí? Para poder acceder a servicios de salud mental. No nada más por la responsabilidad que existe de las propias instituciones, sino por el propio desconocimiento social que hay con base a las enfermedades mentales. Hay un libro que hace unos días acabo de concluir que se llama Esquizofrenia en casa. Esquizofrenia en casa, de Rita Ortiz. Esquizofrenia en casa. Esta autora es una ama de casa. Es una señora que vive en el Estado de México, publica este libro, Esquizofrenia en casa, por vivir con dos de sus hijas que presentaron o que fueron diagnosticadas con esquizofrenia. Una esquizofrenia fue de origen orgánico, ¿sí? Una esquizofrenia fue de origen orgánico y la otra no necesariamente fue de un origen orgánico. No vamos a hablar de esquizofrenia, evidentemente, pero hago alusión a este libro o a este texto porque nos permite en toda esta descripción y en todo este de testimonio que se plasma de los cuidados, de los obstáculos, de las atenciones, de cierto grado de desinformación que existe, no nada más en las instituciones públicas o privadas, sino también el desconocimiento que prevalece en torno
a temas relacionados con salud mental y psicopatología de la propia comunidad o de la propia sociedad. O sea, las personas, en una gran mayoría, de alguna manera, tipifican los padecimientos mentales o las enfermedades mentales como locura. ¿Cómo que locura? Sí, es una analogía que con regularidad me gusta proponer. Si nosotros fuéramos al médico y nuestro diagnóstico fuera enfermedad, ¿qué pensaríamos? Fui al médico porque tengo una dolencia aquí, porque tengo una hemorragia por acá, porque tengo ciertas limitaciones. Y una vez que el médico me valoró, mi diagnóstico fue enfermedad. Bueno, ¿y eso qué me dice? ¿Para dónde le doy? ¿Cómo lo atiendo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo lo prevengo quizá? ¿Qué me dice la palabra enfermedad? Únicamente me dice que hay cierto tipo de condiciones o causas biológicas, somáticas, físicas que están limitando mi desarrollo. Pero ¿cómo lo atiendo? Ah, es que necesitas un diagnóstico. Ah, muy bien. Tu diagnóstico es diabetes. Tu diagnóstico es gastritis. Tu diagnóstico es, no lo sé, alguna infección gastrointestinal. Tu diagnóstico es, ah, muy bien. Entonces, al yo tener un diagnóstico, sabré entonces cómo tratar dicha condición. Con las enfermedades mentales, por el desconocimiento que existe en torno a las mismas, se asigna este concepto de locura, lo cual resulta bastante inconveniente. Las personas que presentan signos y síntomas y tienen una afectación en su propio desarrollo reciben este tipo de conjeturas, como por ejemplo decir locura. O sea, tu diagnóstico es locura. Entonces, tenemos que comenzar a valorar y a diferenciar estos términos para poder pasar a lo siguiente. ¿Qué es un trastorno? Ok, si yo alcanzo a identificar lo que es un trastorno, podré entonces, ¿sí? Podré entonces darme cuenta en qué momento es posible o viable acudir a psiquiatría. Un trastorno mental se caracteriza por una alteración. Desde ahí, punto importante, alteración, ¿sí? Algo que está desproporcionado o desregulado. Significativa de la cognición, lo cognitivo. La regulación de las emociones, cognitivo, afectivo, que son las emociones, ¿sí? Y el comportamiento, cognición, afecto y conducta. Estos tres criterios nos marcan la presencia de un trastorno, lo afectivo, lo cognitivo y lo comportamental. O sea, pues nuestras conductas. Por lo general va asociado a angustia o una discapacidad funcional en otras áreas importantes. ¿Cuáles son las áreas significativamente impactadas ante la presencia de un trastorno? Emocional, ¿sí? Emocional, cognitiva o intelectual, comportamental, que de alguna manera tiene una relación con nuestras relaciones interpersonales que se verán afectadas y nuestro propio desarrollo. Hay muchos tipos diferentes de trastornos mentales. O sea, hay subgrupos o clasificaciones. No nada más es hablar de depresión o no nada más es hablar de ansiedad. Hay bastantes subgrupos. También se denominan problemas de salud mental, aunque este último término es más amplio y abarca los trastornos mentales. Esta definición que estamos proponiendo corresponde a la Organización Mundial de la Salud. Las discapacidades psicosociales y otros estados mentales asociados a una angustia considerable
discapacidad funcional o riesgo de conducta autolesiva. ¿Cómo podemos resumir la información que tenemos en esta presentación? Que un trastorno psicológico o un trastorno mental afecta tres principales áreas de la vida del ser humano: la cognitiva, la afectiva y la comportamental, teniendo un impacto significativo en su propio desarrollo, en el que se presentan cierto tipo de limitaciones en aquellos espacios en los cuales se desenvuelve. ¿Cuáles son los espacios? Sus relaciones interpersonales, sus relaciones familiares, sus condiciones laborales, vamos a pensar su condición intelectual, por ejemplo, y evidentemente el área económica o financiera de las personas. En términos generales, al verse impactadas las personas en estas tres áreas, significativamente hablando, traerán un gran número de limitaciones en su propio desarrollo, por lo que entonces pudiera resultar considerable la asignación de un tratamiento, ya cuando se ha estipulado un diagnóstico. ¿Quién hace el diagnóstico? Pregunta. Que es importante y evitar, ¿sí? Es importante evitar, vuelvo a repetirlo, es importante evitar esto que está relacionado con el sobrediagnóstico. Es un término que más adelante vamos a discutir. El sobrediagnóstico es, pues yo creo que tengo depresión porque leí en redes que eso era la depresión. Pero también creo que tengo ansiedad porque vi por ahí una información de 5 características, pero también creo que quizá tengo un trastorno de la personalidad o tengo un trastorno de la conducta alimentaria o un trastorno del sueño o un trastorno del desarrollo neurológico o una disfunción sexual. ¿Quién hace el diagnóstico? Para hacer un diagnóstico se necesita la participación de múltiples disciplinas. Por eso el trabajo diagnóstico se vuelve multidisciplinario, en donde participan no nada más psicólogos o psicólogas, sino participan médicos, psiquiatras, ¿sí? Para el diagnóstico que se habrá de dar para entonces de ahí partir a un tratamiento digno que corresponda a ese usuario, paciente, ¿sí? Que presenta esta serie de síntomas y esta serie de signos que estamos mencionando. Tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Importante hacer una evaluación integral del paciente. Muchas de las ocasiones, las personas llegan a consulta psicológica, por mencionar un ejemplo, ¿sí? Esperando recibir un diagnóstico psiquiátrico. Llegan a consulta esperando que el terapeuta, el psicólogo clínico, la psicóloga clínica les diga, es que creo que tienes ansiedad. En algún momento una persona asistía aquí a consulta, denme un segundo, por favor. En algún momento una persona asistía aquí a consulta y su motivo de consulta fue que días previos a que asistiera a consulta, por supuesto, había presentado un ataque de pánico. Desde ahí, ella ya lo había asignado como ataque de pánico. Viví un ataque de pánico, ¿ok? Cuando se le solicita la descripción del evento, ella refiere que en su hora de comida, que trabajaba en una tienda departamental en una plaza comercial, en su hora de comida sale a tomar aire, así lo refiere, al estacionamiento del centro comercial, por lo que decide fumarse un cigarro. Una vez que estaba fumándose el cigarro, comienza a sentir taquicardia, mareo, ganas de vomitar, ganas de llorar y con mucha efusividad a gritar, ¿sí? Cuando hacemos una valoración
en consulta justamente de cuáles fueron quizá las causas o los factores involucrados para que se propiciara este evento. Nos damos cuenta que eran las 4 de la tarde y la usuaria no había desayunado ni había comido, y que los antecedentes marcaban en que en los días anteriores se haya replicado justamente lo mismo. O sea, era parte de sus propios hábitos: no desayunar, no comer, fumar en su hora de descanso, lo cual evidentemente el consumo de la nicotina provocó esta reacción física o somática en donde ella tipificó, pues es un ataque de pánico, necesito ir a consulta psicológica. Por eso se vuelve necesaria la evaluación integral del paciente, donde primeramente se tengan que descartar situaciones médicas dignas de atender de manera urgente. Dicho de otro modo, resulta una irresponsabilidad, otra vez, resulta una irresponsabilidad que psicólogos clínicos, psicólogas, terapeutas, ¿sí?, atiendan a usuarios o atendamos a usuarios, me incluyo también, por supuesto, cuando resulta evidente una atención médica de urgencia por otras condiciones físicas o somáticas que al usuario no le interesa atender. Por ejemplo, hay personas que llegan a consulta y refieren todos los síntomas relacionados con el ataque de pánico. El ataque de pánico, ustedes pueden identificar los criterios clínicos en el apartado de los trastornos de ansiedad. De hecho, ahí en el manual diagnóstico, el DSM-5 estipula trastorno de ansiedad generalizada con o sin ataque de pánico, trastorno de ansiedad específico con o sin ataque de pánico. Entonces, ustedes pueden identificar cuáles son los criterios que el manual diagnóstico de los padecimientos mentales describe asociándolos al ataque de pánico. Este usuario, al llegar, manifiesta o refiere los síntomas que son compatibles con el ataque de pánico. Sin embargo, toda su agitación, toda la, digámoslo, la complejidad presentada en poder respirar, en poder articular, sus dolores de cabeza constantes, la somatización en los dolores en su espalda, en sus caderas, muchas veces pueden estar asociados al sobrepeso o a la obesidad, ¿sí? En donde todos sus hábitos en su alimentación, de alguna manera, si no se atienden, por más que asista 1, 2 o 3 veces a consulta psicológica por semana, estos síntomas y signos no van a minorarse o a desaparecer. Y aquí es donde se vuelve importante la evaluación integral del paciente, donde es importante poder considerar a otros profesionales de la salud como parte de este trabajo multidisciplinario que debería de hacerse. Nutriólogos, médicos, fisioterapeutas, psiquiatras, evidentemente podemos entrar los psicólogos, por supuesto, para esta evaluación integral del paciente. Porque el paciente, al ir al médico psiquiatra, no siempre el médico psiquiatra, por así decirlo, asignará un fármaco controlado. Ir al médico psiquiatra es también poder descartar que no existan otras problemáticas físicas, biológicas o somáticas que estén desencadenando estos síntomas y signos correspondientes a una posible enfermedad mental. Por ejemplo, algunos usuarios o pacientes que tienen problemas de tiroides manifiestan síntomas asociados a los cuadros depresivos. De hecho, los estudios más recientes señalan que en las enfermedades crónicas degenerativas, donde se presenta o se experimenta un dolor crónico, pueden presentarse síntomas asociados a la depresión.
Dicho de otro modo, aquellos padecimientos somáticos o físicos donde se experimenta un dolor crónico desencadenarán síntomas depresivos. Pero para esto se necesita el trabajo, la participación de los médicos psiquiatras. Volvámoslo a repetir, por favor. El médico psiquiatra no es, vienes a consulta y te asigno un fármaco controlado. Vas a consulta psiquiátrica y esto habrá de desencadenar una farmacodependencia para toda la vida con el medicamento. De ninguna manera. Dentro del trabajo que se hace clínicamente, volvemos a repetirlo, también es para descartar que puedan estar existiendo otro tipo de situaciones o problemáticas, las cuales tendrían que atenderse fuera quizá del consultorio psicológico. Punto B, establecimiento de una relación terapéutica. Cuando el psiquiatra sugiere, solicita el acompañamiento terapéutico, no es porque los fármacos no sirvan, o volvámoslo a plantear de manera contraria. Cuando el psicólogo canaliza, deriva al médico psiquiatra, no es porque la terapia no sirva, es porque se necesita entonces un tratamiento más integral para el usuario o para el paciente. Y muchas veces creemos, de alguna manera, que con yendo al médico, la psicoterapia ya no es necesaria. También creemos que yendo al psicólogo, asistir a psiquiatría ya no es necesario. Por eso es importante establecer una relación terapéutica si resulta conveniente la canalización o la derivación al médico psiquiatra. Indicaciones del tratamiento. ¿Dónde se dan estas indicaciones? El lugar, el tipo y el plan. Si yo busqué en internet que mis síntomas son relacionados a X o Y trastorno y que resulta conveniente mejor buscar alternativas de otra índole que no sean médicas, ¿sí? Estamos garantizando que este modelo de pseudo tratamiento no tendrá mejoras evidenciadas en la condición del usuario o del paciente. Y esto inclusive resulta un tanto típico y cultural. El mexicano se caracteriza por postergar una atención con un tratamiento con evidencia científica entre los 10 y los 14 años, hablando en situaciones relacionadas a la condición mental. A ver, Naum, como que no te entendí esto de la evidencia científica y de los años para atenderse el mexicano. En México, las personas para recibir una atención bajo el modelo de un tratamiento con evidencia científica, transcurren entre 10 y 14 años. Porque primero le hago caso a la vecina, le hago caso al vecino, primero me tomo el café, primero me dijeron que debo de a lo mejor pintar mi cuarto, mi habitación de otro color, me dijeron que el azul es lo que está provocando este tipo de reacciones, me dijeron que quizá tengo que hacer cambios en mi vivienda. Entonces pasamos por una serie de pseudoprácticas, pseudociencias y distintas alternativas que al final, al no evidenciar una mejora, es ese periodo en el que se transcurren entre los 12, 10 y 14 años. Esto no es algo que se le ocurran aún, no es algo que yo diga, pues yo creo, no, esto está evidenciado según los datos estadísticos de la Encuesta Nacional de Salud. Para que el mexicano reciba una atención bajo la supervisión de un tratamiento con evidencia científica, tarda entre los 10 y los 14 años.
Y ustedes, no sé si existan personas que se dediquen a la consulta, al acompañamiento, o si hemos sido usuarios, hagamos un ejercicio muy rápido. Si levantáramos la mano, los que somos psicólogos, psicólogas, médicos, profesionales de la salud, hagamos un ejercicio muy rápido. Voltemos a ver a nuestros abuelitos, a nuestros tíos, a nuestros padres. ¿Cuántas veces han ido a consulta psicológica? Quizá una o ninguna. Cuando tienen ahí en casa un profesional de la salud, ¿no? Que no es que necesariamente uno brinde ese acompañamiento, ¿sí? Pero ¿cuántas veces para ti, psicóloga, psicólogo, médico, cuántas veces tu papá ha asistido a consulta psicológica? Muy probablemente ninguna, y serían contados los que dijéramos yo, una, dos, ninguna, el abuelito, el tío, la tía. Pero aunque haya evidencia de esos malestares o incomodidades, dificultades, ya buscaron, ¿sí? Ni a medicina preventiva, ¿no? Ni a un chequeo que le llaman ni un chequeo general, ni a un chequeo general para prevención justamente. De hecho, el modelo psicoterapéutico dentro de su trabajo clínico está diseñado primeramente para prevenir. Y las personas cuando asisten a consulta asisten ya porque ya hicieron, buscaron, procuraron o se acabaron todos sus recursos y por eso buscan soluciones inmediatas, soluciones rápidas, un ABC de pasos, de estrategias para poder atender dicha situación. Indicaciones, ¿dónde van a suceder estas indicaciones? El lugar, el tipo y el plan. Pero si yo me documenté por ahí en un TikTok, si vi por ahí una reseña de lo que tengo que hacer, qué tengo que tomar y ya hice miles de diagnósticos, no es un tratamiento, vuelvo a repetirlo, no es un tratamiento. Acercamiento integral al plan terapéutico, tratamiento, rehabilitación, cuidados y apoyo. El tratamiento se prescribe justamente para que haya una rehabilitación, cuidados y apoyo. No es tómate la medicina y listo, te curas. Pregunta otra vez. Todos conocimos, tenemos en casa, hemos identificado, hemos oído de una persona que tiene un malestar y ya se diagnosticó, se autodiagnosticó. Y aparte de que se autodiagnosticó, ya se automedicó, ¿cierto? Y aparte de que se automedicó, él o ella estipula un periodo del tratamiento, donde dicen, pues hasta que deje de sentir el malestar, el tratamiento se acaba. Es más, y si no me hace, cambio, cambio de fármaco. Y es más, como ya tengo molestia, antibiótico para que sea más rápido, sin saber las repercusiones, ¿sí? Las repercusiones que trae el antibiótico. Y luego tienen un sistema inmune todo deficiente, donde están alimentando justamente a esa bacteria, y entonces cuando van al médico, ahora sí, porque ningún paciente, ningún tratamiento, perdón, ningún fármaco les fue útil, pues resulta que también el tratamiento del médico no es vial o funcional para el usuario. ¿Por qué? Porque justamente todo esto que estamos mencionando o aclarando, volvemos a repetirlo, ya me autodiagnostiqué, ya me automediqué y ya establecí un periodo de lo que llegará a ser mi tratamiento. ¿Cuáles son las recomendaciones a los usuarios o a los pacientes, ¿sí? Que han decidido comenzar un tratamiento psiquiátrico? Para esto,
¿Cuál es nuestro objetivo o nuestra responsabilidad? Si se dan cuenta cuando decimos tratamiento psiquiátrico, no, es atender una condición mental o psicológica. A veces el ejemplo que yo les pongo a mis usuarios en consulta es, que creo puede ser muy entendible para la mayoría, así como vas al cardiólogo, así como vas al ginecólogo, así como vas al urgenciólogo, así como vas al urólogo, como vas con el epidemiólogo, con el médico especialista de cada una de estas áreas importantes, ¿sí? Con el alergólogo, así como vas con el alergólogo y con todos estos especialistas, neurólogo, así vas a ir con el psiquiatra. Porque si vas con el psiquiatra y le dices, oye, quiero que me hagas el Papá Nicolau, te va a decir, necesitas ir con el ginecólogo. Yo no. Y si vas con el ginecólogo y le dices, fíjate que estoy teniendo estos síntomas, esta serie de situaciones, disfunciones, alteraciones, el ginecólogo te va a decir, mira, hay un médico especialista, psiquiatra, que entenderá este cuadro clínico y habrá de prescribir el tratamiento más ideal para estos síntomas que estás evidenciando. Pero la cultura, la sociedad, el estereotipo de las enfermedades mentales se ha encargado de reprobar y desprestigiar la práctica clínica por este concepto que mencionamos hace unos momentos, el término locura. ¿Cuáles son las recomendaciones a los pacientes? Y desde aquí vamos a desmitificar lo que es también acudir a psiquiatría o a consulta médica psiquiátrica. Los efectos iniciales probables del fármaco. Las personas cuando van a psiquiatría también pueden tener esta idea errónea de me voy a tomar el medicamento, adiós síntomas, adiós signos y bienvenida, vida feliz, vida plena y vida llena de satisfacción. Error número uno. Error número uno. Por eso cuando regresan a consulta psicológica me dicen, Nahum, pues es que yo me siento igual. Sigo teniendo insomnio, tengo ataques de pánico, hiperventilación, taquicardia, sudoración, estos pensamientos intrusivos que no me permiten descansar o se me ha quitado el hambre, tengo la boca seca, he dormido más, tengo más apetito, por ejemplo, en los efectos iniciales probables del fármaco, los cuales el médico especialista es el responsable de mencionar, de psicoeducar. Pero nosotros, desde estas trincheras, sin ser especialistas, podemos tener acceso a esta información. Y más allá de criminalizar la práctica clínica del psiquiatra o del médico psiquiatra, tener la capacidad de informar, que cuando escuchemos es que ir al psiquiatra es para locos o yo no estoy loco o voy a generar una farmacodependencia al medicamento y después ya no lo voy a poder dejar y me voy a hacer adicto y yo no voy a depender de un medicamento, mejor son las cosas naturales. Tenemos la responsabilidad de ya entonces poder informar. El retraso de la aparición de la respuesta terapéutica. ¿Qué es el retraso de la aparición de la respuesta terapéutica? Es lo que en psiquiatría se describe como periodo de ventana. ¿Cuál es el periodo de ventana? El tiempo, el lapso que tiene que transcurrir para los efectos del fármaco en mi organismo o en mi cuerpo. Y el periodo de ventana puede ser hasta de 3 meses. Otra vez, el periodo de ventana puede ser hasta de 3 meses.
Nahum, es que ya fui a psiquiatría ayer, compré mi medicamento y me sigo sintiendo igual. No hay respuesta ni hay mejoras. Periodo de ventana. El periodo de ventana es ese lapso, ese tiempo, volvemos a repetirlo, que transcurre entre el consumo del medicamento, el inicio del tratamiento y estas evidencias de posibles mejoras, que en el siguiente punto, ya lo vimos en la presentación, los primeros signos de mejoría. Hace unos días una usuaria me decía, pues no he sentido nada, me he sentido igual, o sea, no es como que algo haya pasado. Y le digo, ¿te das cuenta que en estos últimos 20 días ya no ha habido todas estas explosiones emocionales? Donde querías irte de casa, querías correr a tu pareja de casa, querías divorciarte, querías irte al extranjero a vivir. ¿Te das cuenta que ya no ha habido todas estas explosiones emocionales? Ah, ya, sí es cierto. Ya no ha habido todas estas explosiones donde quieres irte al extranjero, quieres que tu pareja se largue de casa, quieres terminar y divorciarte con tu pareja, quieres vender todo. Ya no has tenido estas respuestas compulsivas donde tomabas toda la ropa del guardarropa y la echabas a la camioneta para que él se largara. ¿Te das cuenta que ya no hay estas respuestas explosivas de tus emociones? Justamente desde que iniciaste tu tratamiento. Ah, me doy cuenta. ¿Y aquí qué es lo que hacemos? Muchas veces el tratamiento psiquiátrico tiene que ser acompañado de una psicoeducación y la psicoeducación se hace presente en el consultorio la mayoría de las ocasiones. Por eso se vuelve dentro del tratamiento integral para el usuario, para el paciente, se vuelve necesaria, se vuelve vital el acompañamiento psicoterapéutico. Efectos secundarios frecuentes. Por ejemplo, la mayoría de los antipsicóticos provocan un aumento de peso. La mayoría de los antipsicóticos provocan daños hepáticos, ¿sí? Daños hepáticos, daños renales. Por eso hay un periodo determinado en el que el tratamiento tiene que suspenderse. Y evidentemente, al ser la esquizofrenia, en la mayoría de los casos, ¿sí? Una condición crónica degenerativa, el plazo que se da de descanso o de pausa al tratamiento son justamente por estos efectos secundarios. Ay, Naum, pues justamente por eso yo no quiero acudir a psiquiatría, por los efectos secundarios. Todos los fármacos traen efectos secundarios. Así sea un antigripal. A ver, ¿cuál es el efecto secundario de un antigripal? Díganme. No necesitan ser médicos especialistas, ni psicólogos clínicos, ni psicólogas, ni terapeutas. Cuando ustedes han tomado un antigripal, ¿cuál es el efecto secundario? El sueño. Ahí lo tenemos, ¿sí? Ahí tenemos somnolencia. Entonces, todos los fármacos traen efectos secundarios y es nuestra responsabilidad, más allá de informarnos, también compartir esta información. Los efectos secundarios graves que el paciente comunique a su médico sin demora. Por ejemplo, no me da hambre, no he comido en un día. Ah, ok, rápido, comunicarlo. Por eso es importante la supervisión de un médico. Imaginen que Elizabeth me dice, mira, Naum, este antidepresivo, lo que se ha hecho muy común, ¿cuántas de ustedes, que espero no sea el caso, por favor, pero cuántas de ustedes han escuchado que las personas ya se toman el clonazepam para dormir? ¿Cierto? O sea, un medicamento controlado ya se lo autorrecetan, ¿sí? Para dormir. No puedo dormir, clonazepam.
¿Cuántas de ustedes, otra vez volvemos, miren, ya están aquí comentando sus compañeras, compañeros, hemos escuchado o somos testigas o testigos de, si no puedes dormir, clonazepam? Es más, ponle 4 gotitas de clon, no 2, 4, para que duermas bien, plácidamente, ¿sí? Sin una supervisión, sin ser conscientes de los efectos secundarios, sin ser conscientes si el paciente puede manifestar síntomas graves o efectos secundarios graves a la automedicación. Imaginen que Elizabeth me recomendó el clonazepam y yo le digo, oye Elizabeth, ¿qué crees? Estoy presentando una diarrea terrible. ¿Cómo que diarrea? No, pues ¿qué comiste? ¿Comiste algo mal o diferente? No, pues me estoy tomando el clonazepam para dormir que tú me dijiste. No, pues quién sabe. Ah, Elizabeth, es que se me olvidó decirte que soy enfermo renal y estoy teniendo una deshidratación fatal y me puedo llegar a morir por deshidratación porque olvidé decirte que soy enfermo renal. Ay, Naum, pues discúlpame, pues yo olvidé decirte que no soy médico psiquiatra. Discúlpame tú también a mí. Yo nada más como a mí me sirvió, pues tú también tómatelo y vas a dormir bien a gusto. Importante, importante evitar, ¿sí? Evitar la automedicación. Siguiente punto. ¿Hasta aquí vamos bien? A ver, hasta aquí vamos bien. ¿Dudas, preguntas? Dicen aquí, clonas. En el Seguro Social, los médicos familiares es lo que recetan sin la interconsulta con un psiquiatra. Claro, para rápido, fácil, sencillo. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Denme un segundo entonces para tomar agua. Listo. Cafecito, sí, cafecito, aquí está. Las restricciones que supone tomar el fármaco. Hay quien dice, si te tomas una cerveza, no pasa nada, ¿cierto? Te puedes tomar hasta 3 cervezas, aunque estés en tratamiento psiquiátrico. Oye, pero estoy en tratamiento psiquiátrico, ¿puedo tomarme estas gotitas de marihuana que están como muy de moda? Sí, no te preocupes, son naturales. Ah, bueno, son naturales. Oye, estoy en tratamiento psiquiátrico, ¿puedo tomarme este café? Sí, no pasa nada. Por ejemplo, estoy tomando un ansiolítico y le pregunto a que si no pasa nada, si me tomo quizá un expreso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vamos a contrarrestar muchas veces los efectos del fármaco o hay ciertas restricciones que supone tomar el fármaco. ¿Eso quién lo determina? El especialista. ¿Cuánto tiempo tendrá que tomar el fármaco? Pues yo con 3 días que lo tomé me sentí bien, pero ¿cuál es tu peso? ¿Cuál es tu talla? Si se dan cuenta, a veces pasa lo mismo con los planes en la alimentación. Por ejemplo, yo voy al nutriólogo y me permito regalarle la dieta o mi plan de alimentación, ¿no? A Castillo. Castillo, te voy a regalar mi plan de alimentación. Pero yo no sé si Castillo tiene más altura que yo no sé si Castillo hace actividad física o deporte de alto impacto, de alto rendimiento. Yo no sé si Castillo tiene acceso a los vegetales, a las frutas a las cuales yo tengo acceso. Yo no sé si Castillo está lactando, si tuvo un hijo, si tuvo 2 hijos. Yo no sé si Castillo está bajo la supervisión de un tratamiento médico. Ah, pero como a mí me sirvió, a ti también te puede servir. Error. ¿Cuánto tiempo tendrá que tomar ese fármaco? Mi receta con derma de piel grasa y se lo recomiendo al de piel seca. Seguramente, Laura. Exactamente así, ¿sí? Las alergias. ¿Cuánto tiempo? El médico psiquiatra habrá de prescribirlo. Y estas son las recomendaciones a los usuarios o a los pacientes. Miren, la elección del fármaco, la elección del fármaco.
¿Han escuchado hablar de los síntomas Diana? Los síntomas Diana son, una vez que yo consuma el fármaco, lo que habrá de desencadenarse. Por ejemplo, los ojos rojos, los ojos llorosos, por ejemplo, mucosidad, síntomas Diana. Los síntomas Diana son aquellos síntomas que se habrán de desencadenar o presentar por el consumo o la toma de algún fármaco, de X o Y fármaco. ¿Esto quién nos lo va a especificar? Nuestro médico psiquiatra. La elección del fármaco tiene que pasar por estos filtros que vamos a mencionar. Los síntomas clave que presenta esa persona. ¿Cuál es tu sintomatología? Ah, pues mi sintomatología es esta. Bueno, bajo estos síntomas o signos que vas a presentar, como lo dijimos hace unos momentos, el fármaco ideal para ti va a ser este. ¿Por qué creen que en muchas ocasiones llegamos con el usuario y el usuario nos dice, ah, mira, es que me recomendaron un ansiolítico, pero tengo depresión? ¿Cómo? ¿Cómo que un ansiolítico para la depresión? Sí, porque los síntomas clave y el mecanismo de acción del fármaco es bajo mi condición que yo estoy presentando. ¿Cómo que te recomendaron un antidepresivo? Te prescribieron un antidepresivo por el trastorno de ansiedad que estás manifestando. Justamente por esto. Porque la elección del fármaco se hizo bajo estos criterios que estamos mencionando. Necesito que en estos momentos su atención esté en estas palabras que están en color como amarillito, mostaza, ¿sí? Síntomas, cada persona manifiesta síntomas diferentes. Eso ya lo sabemos y ya lo tenemos claro. El mecanismo de acción es todo este proceso bioquímico que sucede acá arriba, en nuestro cerebro, ¿sí? Todo este proceso bioquímico, el mecanismo de acción, todo este proceso bioquímico que sucede acá arriba, de los fármacos propuestos. Su farmacocinética, ¿qué es la farmacocinética, Now? Es el proceso que sufre el fármaco en nuestro organismo. La farmacocinética es ese proceso que el fármaco sufre en nuestro organismo, pensando en su nivel de absorción, distribución, metabolismo y excreción. O sea, ¿qué le va a suceder a ese fármaco en nuestro organismo? Y cada organismo es distinto. Por eso les decía el riesgo de automedicarse. A mí me funcionan 4 gotitas de clonazepam, tú también tómate 4, con un té de tila y de pasiflora y listo. Espérate. ¿Y su farmacocinética en mi organismo? Yo no puedo garantizar que el mismo nivel de absorción, de distribución, metabolismo y excreción es el mismo en comparación con el tuyo. Entonces, aparte de que no puedo automedicarme con clonazepam, mucho menos puedo proponer la dosis que tu psiquiatra te propuso. Aparte, yo no tengo un diagnóstico. No sé si mi insomnio se debe por un trastorno del sueño, por un trastorno de ansiedad, por un problema neurológico. ¿Sí me doy a entender? Por un problema neurológico. No sé a qué se deba mi insomnio. Entonces, ¿por qué tengo que automedicarme? Importante. Las posibles interacciones que pudiera existir con otros fármacos que se estuvieran administrando a la persona o al sujeto. No sabemos si por tu diabetes estás consumiendo otro fármaco. No sabemos si por tu hipertensión estás consumiendo otro fármaco. No sabemos si eres un paciente con alguna disfunción sexual que estés consumiendo otro fármaco. Por eso se vuelve importantísimo.
las contradicciones según otras patologías presentes. Por ejemplo, todos en algún momento nos hemos tomado una aspirina para el dolor de cabeza, ¿cierto? O hemos escuchado de tómate una aspirina, ¿cierto o no? Entonces, me duele la cabeza, me tomo una aspirina, ¿sí? Pero ¿cuál puede ser la contradicción según otras patologías presentes o otras condiciones presentes? ¿Sí? Imaginen que yo sufro de una, ¿cómo lo podríamos plantear? Gastritis, ¿sí? Colitis, por ejemplo, y tú que me recomendaste tomarme 2 aspirinas para que me haga efecto, ¿sí? Va a traer contradicciones, reacciones contradictorias, las 2 aspirinas que me estoy tomando ante esta situación. Me va a hacer shock, consecuencias en mi gastritis. Exactamente, Rosy. Pero ¿qué no es para el dolor de cabeza, suponiéndolo así? ¿Qué no se supone que la aspirina para las cefaleas se vuelve algo súper garantizado? Sí, pero no recordaste, no atendiste que tienes o presentas otro problema. Por eso aquí es importante evaluar riesgo-beneficio. Hay algunos fármacos que tienden a disminuir la libido, el apetito sexual y en varones provocar disfunción eréctil. Imaginen un usuario con disfunción eréctil que tome un fármaco, ¿sí? Que traiga este tipo de repercusiones, pues las contradicciones serán más graves y severas. Por eso este principio médico importante respetar riesgo-beneficio. Sí, traerá efectos secundarios, traerá una reacción secundaria el fármaco, pero el beneficio a alcanzar es mayor. O lo contrario, traerá estos riesgos, pero no hay beneficio, al contrario, será más perjudicial, como en el ejemplo que ponemos de la aspirina. Entonces, mejor lo evitamos, lo pausamos y buscamos un tratamiento más óptimo para la condición que el paciente o el usuario está presentando. ¿Esto quién lo habrá de determinar? El médico psiquiatra. No yo, no tú, no el vecino, tu mamá, la vecina, que porque se le ocurra que es mejor, habrá de minorar tus síntomas depresivos o ansiosos, sus efectos secundarios adversos, que es lo que mencionábamos. Todos los fármacos traen un efecto secundario adverso. Y por eso preparé esta siguiente presentación. Conceptos básicos que tendríamos que familiarizarnos. Lo van a dejar al pobre hombre sin culpa alguna. Exactamente, sí. ¿Cuáles son los conceptos básicos? Polifarmacia. Poli, mucho. La polifarmacia es que gracias a que yo consumí un medicamento y no me fue útil, no experimenté de alguna manera una reacción esperada, busco otro fármaco o voy con otro médico, que es lo que a veces suele pasar, como lo que sucedía a veces con nuestras abuelitas. Es que ese médico que decían las abuelitas, a ver, ayúdenme a completar la frase, iban con el médico, daban un tratamiento y a los 2 días en la noche, la abuelita o el abuelito decía, es que ese médico qué, a ver si me ayudan, no le atinó, no sirve, ¿cierto? Ese médico no sirve, no le atinó. Entonces, se quedaban con su cajita de medicamentos e iban con otro médico. Y el médico decía, bueno, pues el diagnóstico es este, quizá daba el mismo, pero recetaba otro fármaco. ¿Por qué? Porque quizá la abuelita o el abuelito anulaba cierta información o daba información de más para que se le llenara de pastillas y de medicamentos.
Y entonces caí en esto, en la polifarmacia, lo cual traía o desencadenaba otros problemas secundarios o en algunos casos más severos, la intoxicación. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Nos queda claro el concepto de polifarmacia? Es cuando, ay, me duele la cabeza. Pues tómate un ibuprofeno, tómate un paracetamol, tómate un Sedalmec, tómate una aspirina y tómate, pues, lo que se pueda ahí. Y unas gotitas de lo que sea. Ah, pues, si no te hace una, te habrán de hacer las otras cinco. Y resulta que llega un momento donde ninguno de esos fármacos ya trae un efecto positivo o de mejora a nuestra condición física, porque nuestro dolor de cabeza o nuestra cefalea se la asignamos a situaciones externas, porque no tenemos la oportunidad, el compromiso, la responsabilidad de una valoración médica. Por ejemplo, las personas con hipertensión sufren constantemente de cefaleas o dolores de cabeza. ¿Y qué creen? El 95% de personas con hipertensión no saben que tienen hipertensión. Es muy curioso, ¿verdad? Esto no lo digo yo, lo dice la Encuesta Nacional de Salud. Y entonces asignan su padecimiento a el estrés laboral, el tráfico, a que durmieron mal, a que no descansaron y caemos en la polifarmacia. Farmacocinética, ya lo dijimos, absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco. Sobrediagnóstico. ¿Cuál es el sobrediagnóstico? Pues yo creo como que tienes un trastorno de ansiedad generalizada. No, pero yo creo que tienes un trastorno del sueño, hipersomnia. No, yo creo que tienes un trastorno ciclotímico del trastorno del estado de ánimo. No, yo creo que tienes un trastorno por el uso o abuso de sustancias. Yo creo que tienes un trastorno de la conducta alimentaria. Yo creo que esto está más asociado a un trastorno de desregulación emocional. Caemos en el sobrediagnóstico y esto no nos permite avanzar porque ya buscamos a través de las redes, ya buscamos a través de otros medios, de otros espacios y nos saturamos o sobresaturamos de condiciones clínicas que no nos permiten se asigne un tratamiento digno. El periodo de ventana, aunque ya lo mencionamos, es este espacio que existe para que haya evidencias de mejora por el fármaco o el tratamiento prescrito. Mecanismo de acción, todo este proceso bioquímico. Farmacodinámica. Dijimos que la farmacocinética es el proceso que sufre el fármaco en nuestro organismo, nuestro cuerpo. La farmacodinámica es el proceso que sufre el cuerpo debido al fármaco. El cuerpo debido al fármaco, que pudiéramos entenderlo justamente como los efectos secundarios. Sobretratamiento. El sobretratamiento puede asociarse a la polifarmacia, donde hay uno y otro y otro y otro y otro, ¿sí? Y no hay evidencias justamente de mejoras. Que si hay un sobretratamiento, muchas veces también existe un sobrediagnóstico. Para eso, entonces, se vuelve importantísimo acudir con un especialista, con un médico psiquiatra, para toda esta valoración integral de la persona, del usuario, del paciente o del propio ser humano. Vamos a ver a las dudas, preguntas, aportaciones. A ver, vamos a permitir, enciendan sus micrófonos, enciendan sus cámaras si quieren. ¿Cómo les fue en la sesión de hoy? Es un poco técnica, lo sé,
pero es porque se ajusta de alguna manera a los conceptos que se comparten o que se mencionan. Quisiera hacer una pregunta a manera de reflexión, ¿sí? Si no soy médico, si no soy psiquiatra, si no soy psicólogo, si no soy psicóloga, ¿cuál es entonces mi responsabilidad por estar en esta sesión? ¿Cuál sería entonces Hola. nuestra responsabilidad? Ujú. Hola, buenas noches. Pues para eso es pues el diagnóstico de inicio, para saber si el paciente, los síntomas que nos refieren, son porque a veces llegan y te dicen, es que tengo ansiedad, es que tengo depresión, y yo a ver, le digo, es que ahí, le digo, vamos a ver, y ya en la historia familiar, en la historia médica, que uno les va aplicando, ya van saliendo otras cosas. Ah, es que desde chico sufro de esto, tengo hipertensión, soy diabético, soy hipertenso, desde niño, tengo bajones de azúcar. Entonces son también características, pues, de una depresión, pues los signos a veces que presentan, ¿sí? De Entonces, como hecho, nosotros, sí, como sí, te escucho. psicólogos, ajá, como psicólogos, pues ya si vemos que ya conforme vayan pasando las sesiones, el paciente no mejora, pues ya es, mira, entonces te voy a derivar con el médico, y ya el médico que te mande esto ya es dependiendo pues lo que nosotros veamos. Es nuestra responsabilidad pues para no caer en que nosotros lo vamos a sacar de ese cuadro ansioso que trae y pudiera ser otra cosa. Entonces, nuestra responsabilidad como psicólogos es derivarlos, ya sea con el médico general o médico familiar, y ya él tomará también una decisión si los manda al psiquiatra. De hecho, aquí es donde se vuelve importante, Elba, también este trabajo multidisciplinario que estamos mencionando. Ujú. Eh, Nutriólogos, por ejemplo, Así es. Sí, fisioterapeutas, ¿sí? sí, Como es que tengo dolores y todo lo musculares. queremos. Mira, hay un concepto que quiero Ujú, compartirles a todas que se llama psicologización. ¿Qué es la ujú. psicologización? La psicologización es querer asignar una génesis psicológica a todos los padecimientos físicos o somáticos. Ah, es que te duelen los hombros porque estás cargando cosas del pasado. No, me acabo de caer de un tercer piso. ¿Sí me doy a entender? Es que tienes problemas gastrointestinales porque no estás expresando tus emociones. No, No. me hice la manga gástrica, ¿no? Ujú. Y esto ha sido uno de los efectos secundarios. Ok. Psicologización. No caer en la psicologización, querer dar una Sí, explicación todo el tiempo a los psicológica síntomas. a los padecimientos físicos o somáticos. Como Ujú. clínicos, si somos psicólogos clínicos, terapeutas, ¿sí? Es importante para esa valoración o ese trabajo diagnóstico descartar una enfermedad médica. Los médicos, para esa valoración o diagnóstico, también tendrán su trabajo, descartar una condición psicológica. Por eso muchas veces en consulta llegan personas es que el médico me dijo que lo mío no es nada físico, que viniera a consulta. ¿Sí les ha pasado esta experiencia? Sí, Es que el sí, psiquiatra me dijo que tenía que venir a consulta psicológica. así Y es, me te deriva. imagino que a los médicos les pasará algo similar es que mi psicólogo me dijo que viniera a consulta médica. Mi psicólogo me dijo que acudiera a nutrición. Espero estar dándome a entender, ¿sí? Sí, A de ver, hecho damos yo espacio, ¿sí? tengo nutriólogos de confianza, médicos generales y psiquiatras también, o sea, sí, sí, luego también fisioterapeutas, así como tú lo acabas de decir, o sea, es bueno pues ahora sí que poder derivar. Claro, importante poder derivar, claro. A ver, Inés. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Muchísimas Inés. gracias por la
pues por la charla tan importante. O sea que ahorita, bueno, refiriéndonos a lo que viene siendo la pregunta que nos dice, no solo como terapeutas o psicólogos clínicos, ¿no? Tenemos la responsabilidad, sino también como padres de familia y como docentes. Es cierto que no hemos tenido una educación apropiada, mucho menos formativa ni informativa, sobre lo que viene siendo un tratamiento psiquiátrico. Y pues antes nos decían ir al psicólogo era para enfermos mentales, ¿no? Y decir ir al psiquiatra era estás loco. O sea, esos eran los términos que se usaban antes en la época de nuestros abuelos, nuestros padres, etcétera, ¿no? Ya nosotros en la generación que nos toca, con los actuales adolescentes ahorita o ya más jóvenes, nos toca la responsabilidad de que inculcar esta sintonía, ¿no? Y inculcarles lo que viene siendo el cuidado de la salud mental. Y tanto como para acudir al psicólogo, igual al psiquiatra, ¿no? Entonces hacer ese énfasis de que pues tenemos que identificar primero para qué sirve uno, para qué sirve el otro, también identificar estas características propias que conlleva tener un trastorno o que sea crisis o que sea algún otro tipo de simantología de algún otro tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, a mí como docente y como también madre de familia, pues me corresponde decirle a mis hijos, o sea, a ver, cálmate, no te me desesperes, vamos a ver qué es esto, no le hagas caso a la abuelita, a la tía, esto, el otro, vamos al médico general, el médico general me va, dependiendo de los estudios que me realice, me va a canalizar ya sea con el psiquiatra o con el psicólogo, dependiendo la necesidad de la característica que esté presentando, ¿no? Bueno, De hecho, algo que me parece muy puntual, que tiene que ver con esto que mencionas, Inés, es justamente la canalización. Si yo carezco de conocimientos, si fuera el caso, si yo carezco de conocimientos, lo mejor que podemos hacer es canalizar, no suponer, no especular, no experimentar, no idear, ¿no? Sino canalizar. Es más válido decir, no sé, pero hay quien sí lo puede saber y canalizar que intentar, ¿no? Proponer un modelo de tratamiento o inventarse una forma de atención, ¿no? Que esto le sale a veces a algunas personas respecto a estas como pseudociencias o pseudoprácticas, ¿no? Como de, pues se me ocurre que podemos hacer esto, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Que es algo que no está basado en evidencia científica, por ejemplo. Entonces, si yo desconozco, o sea, porque es válido también desconocerlo, es válido ignorar ciertas cosas, lo mejor que podemos hacer es canalizar. Mira, no voy a decir, y no sé si les ha pasado esta experiencia donde los usuarios o pacientes preguntan, bueno, pues, ¿y qué tengo? Ya dime qué tengo, pues, ya, a ver, ya dime qué tengo, ¿no? Y en casos hasta más como, ¿cómo podríamos decir? Como interesantes, ¿estoy loca o no estoy loca? Ya, la verdad, ¿no? Dime qué tengo. Mira, y cuando hacemos este trabajo de psicoeducación, es donde toma sentido nuestra intervención también, donde si queremos obtener un diagnóstico, pues tenemos que asistir con ciertos profesionales de la salud o inclusive mencionar, no hay una situación de gravedad, no hay una situación de complejidad que esté limitando tu propio desarrollo, por ejemplo, ¿no? Ya dijimos cuáles son estas áreas mayormente afectadas ante la presencia de un trastorno. Yo les sugiero que si se relacionan con este tema de la enfermedad mental, busquen, lean, más que buscar, lean, familiarícense mucho con los términos clínicos, no necesitan ser especialistas, pero sí tienen la oportunidad de familiarizarse con los términos clínicos del DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. O en el CIE-11, Clasificación Internacional de las Enfermedades, en la página de la OMS, ya pueden tener acceso gratuito, no necesitan ser especialistas. En el apartado de los trastornos mentales, ya pueden revisar esto. América.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo soy enfermera y actualmente estoy en la licenciatura en psicología, pero me llama la atención todo el tema que va relacionado a cuando se hace un diagnóstico. Hace un momento comentaba que tenemos esa falta de, yo le llamo de hábito, el no asistir a una previa consulta, ¿no? Y no únicamente de psicología o de psiquiatría, sino médico general, ¿no? Se buscan muchas alternativas para poder encontrar el mal. Eh, Ahora con todo esto, hay temas, y lo anoté aquí, que manejan mucho las flores de Bach para calmar cierta angustia que luego el paciente tiene. Y algo muy importante también es que se ha perdido, no sé, la información de todo de todos estos programas que existen, porque hoy en día ganan más las alternativas como tipos brujerías, porque a nosotros nos llegaban pacientes que le decían es que está mal porque tiene un, un tipo de demonio de verdad, y lo llevaban con gente a hacerles cosas y llegaban muy mal a urgencias, ¿no? Y de ahí se van desprendiendo, pues, digo, la falta de conocimiento que también tenemos como personas. Entonces, con referente a ello, pues bueno, yo creo que como personas que estamos, bueno, yo que estoy estudiando esta parte, y pues sí es importante poder compartirlo con las generaciones actuales o con la misma gente, o invitarlos a que tengan esa parte de conocimiento de la salud y que no le teman, porque muchas veces la palabra psiquiatra y la palabra medícate es como no, no porque me va a pasar algo, ¿no? Porque no tenemos la información adecuada. Entonces, pues bueno, gracias por la información. Yo estoy iniciando en este tema de la licenciatura y hay muchas cosas que sí se tienen que llevar a cabo, como yo creo que desde la docencia, desde las escuelas, desde las primarias, empezar a enfatizar un poquito más con los temas de psicología, los temas porque desde pequeños ya hay diagnóstico, ¿no? Desde los niños ya empieza a haber temas relacionados a los trastornos y pues los dejamos de lado, ¿no? Siguen avanzando sus enfermedades, progresando y pues bueno, luego ya es como tarde, ¿no? Hacer un previo diagnóstico. Muchas gracias. Hay un video que les voy a compartir ahí por el grupo, donde hay un experimento, ahorita que hablas del desconocimiento de las condiciones mentales, donde ponen a un niño con síndrome de Down, que es una pues condición mental, se puede tipificar como una discapacidad cognitiva o una discapacidad intelectual, y ponen a un grupo de niños promedio entre los 10 y los 12 años, ¿no? Y ese grupo de niños prefiere ir a jugar solo que ir a jugar con este niño que tiene síndrome de Down. O sea, son dos espacios. Los dos espacios son idénticos en juegos, en herramientas y en recursos. Lo único que cambia es que en un espacio está el niño y en otro no hay niño. Y estos niños, en este periodo de edad que te digo, prefieren irse a jugar a un lugar donde no está el niño. Luego ponen a un grupo de niños más pequeños. ¿Y qué creen que pasa? ¿A dónde creen que se van a jugar? ¿Dónde está el niño o donde está solo? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Y entonces ahí nos damos cuenta que las actitudes de rechazo, de exclusión, de soslayo, son aprendidas por la misma sociedad relacionadas a la enfermedad mental. Si ustedes han ido a lo mejor a un como centro comercial donde venden esta comida rápida y hay un niño con alguna discapacidad, los papás buscan como proteger a sus hijos de algo que no sé todavía qué sea, no lo entiendo yo. Como de, no, vente, como si fuera una epidemia, que es por el desconocimiento justamente. O sea, si ven al niño en silla de ruedas con una discapacidad física, vente.
Con una discapacidad motriz, 20. Con una discapacidad sensorial, 20. Con una discapacidad intelectual, como buscan relegarlo, excluirlo, protegerlo de algo. Y entonces ahí nos damos cuenta que las actitudes de rechazo y de exclusión son aprendidas. Y es nuestra responsabilidad en temas de enfermedad mental. Por eso, si vamos por la calle y una persona a lo mejor en estado de indigencia, que podemos pensar ya el deterioro cognitivo o intelectual que tiene, nos resulta más fácil llamarle loco o loca que pensar en las condiciones clínicas en las que puede encontrarse, sin saber que a lo mejor tiene un estado, ¿no? Esquizofreniforme o esquizofrenia, alguna demencia, ¿no? Hay una película muy buena que se las puedo recomendar que se llama El Padre. A lo mejor ya la vieron, Ah, sí. de demencia senil, está en Netflix, Sí. búsquenla, y es muy padre relacionado a todo ese desconocimiento de las enfermedades mentales y cómo la familia inclusive suele llegar a desconocer. Yo a veces lo que les digo en algunas sesiones, conferencias, en consulta, les digo, la enfermedad mental, todos o todas estamos parados en una línea muy delgadita de la enfermedad mental. Estamos en una línea muy delgadita, paradas o parados. Así como nuestra vida, por así decirlo, corre riesgos todo el tiempo de una enfermedad, un accidente, estamos en una línea muy delgadita de la enfermedad mental. Un evento traumático, una experiencia, una situación, un duelo, no sabemos cómo vayamos a reaccionar. Para eso, evidentemente, hay factores protectores, hay psicoeducación, pero estamos paraditos en una línea muy delgada. Y esta película nos hace evidencia de esto que les estoy mencionando. El Padre se llama. Ujú. El Padre, ¿sí? Nancy, por favor. Ok, gracias. Buenas noches. Ya Buenas noches. rápidamente, eh, pues efectivamente yo creo que sí nos hace falta muchísima educación. Es un tema que nos cuesta un poquito de trabajo entenderlo, porque ¿quién no hemos automedicado o incluso nos hemos a nosotros mismos automedicado, ¿no? Tomar desde la pastillita más sencilla para un dolor de cabeza, y la verdad es que conocer el cuerpo humano pues es un arte, porque no sabemos en realidad la funcionalidad de nuestro cuerpo. Y pues lamentablemente, como se dijo en la clase, ya acudimos a los médicos, a los psicólogos, a todo tipo de profesionistas de la salud para que ya le den remedio definitivo a nuestros males y no nunca lo hemos visto como método de prevención. Entonces, lamentablemente sí tenemos una falta de educación en lo que es la salud y por si fuera poco, pues respondiendo a la pregunta de inicio, yo creo que es nuestra responsabilidad ahora que tenemos este conocimiento, pues ahora transmitirlo, propagarlo para que la gente se dé cuenta que en todas las formas posibles estamos en riesgo y que nuestra salud mental hoy es prioridad. Anteriormente, en décadas pasadas, no teníamos la información, era muy caro acudir a un psicólogo. Efectivamente, se tenía la idea de que es para locos el psicólogo y el psiquiatra, qué barbaridad, me quieren tener encerrado, ¿no? Me van a amarrar, voy a estar atrapado en cuatro paredes, porque eso es lo que se pensaba. Pero hoy yo me puedo dar cuenta que también gracias a la pandemia, gracias a ese COVID-19, nos estamos dando cuenta que todos estamos en la cuerda floja de sufrir algún padecimiento por no cuidar nuestro espíritu, nuestra alma. Definitivamente yo sé que como psicólogos no podemos dar opiniones acerca de esos rubros porque no es de nuestra competencia. Sin en cambio, sí nos damos cuenta que nos hace falta muchísimo, pero muchísimo conocimiento de cómo funciona la mente humana. Y todos estamos propensos a enfermar, por lo que tú acabas de decir, al tener
incluso, ¿no? De la forma en la que somos educados desde pequeños, que muchas veces tenemos trastornos que ni siquiera nosotros sabemos, ¿no? Estamos enfermos del alma y ni siquiera nosotros sabemos. Pero bueno, en cuestión a la medicina, eh, definitivamente yo sí soy de las personas que siempre, siempre, siempre he procurado que si te sientes mal de algo, pues para eso están los profesionistas. Un dentista no te va a acudir como un ginecólogo, ¿no? Entonces, como dice el dicho, zapatero a tu zapato. Y en esta área de la salud, como la psicología, que es para mí hoy en la actualidad una de las ramas más importantes, yo creo que es nuestra responsabilidad como padres de familia, incluso que se debería de llevar ya a cabo en las instituciones públicas educativas desde que somos pequeños, atendernos de una manera globalizada para que podamos conocer nuestro cuerpo, nuestra mente, porque a veces la verdad es que nos hace falta que mucha gente propague este tipo de conocimiento, porque la verdad es que no le damos el valor que se requiere y yo creo que necesitamos como profesionistas de la salud aportar, prepararnos y dar a las generaciones que vienen pues un conocimiento con mucho mayor valor para entonces sí, pues yo creo que tener mejores resultados, ¿no? Y ya no tener tantos problemas con esto. Gracias. Gracias, Nancy. Pues la verdad es que para mí ha sido un gusto, como todas las veces anteriores, poder compartir con ustedes esta sesión o esta conferencia. El día viernes concluimos con nuestra Semana de la Salud Mental. Vamos a concluir con el tema de depredadores sexuales. Me parece un tema muy fuerte, pero muy interesante también. Tocaremos algunos temas relacionados con el abuso sexual, prevención, algunos rasgos asociados a la propia psicopatía, inclusive. Y bueno, trataremos justamente para aquellas personas que no son profesionales de la salud, puedan seguir teniendo acceso a eso. De hecho, ese es el trabajo y el reto más grande, que no, digámoslo, monopolicemos la información como de solo psicólogos, solo médicos, solo profesionales de la salud. El reto más grande que tenemos como profesionales de la salud, y esta es una invitación a todas y a todos, es que la información sea digerible, accesible y comprensible para las personas que justamente se pueden llegar a ver con estas limitaciones. Y para eso quiero cerrar con una reflexión. En algún momento, una maestra en la maestría nos decía, y a lo mejor parece que un poco chusco, el ejemplo, burdo quizá, pero espero lo tomen con el buen sentido. Y decía la maestra, nos decía, ¿cómo le explican ustedes a un taquero qué es la salud mental? Entonces, porque se lo puedes explicar a tu compañero, se lo puedes explicar a tu compañera, se lo puedes explicar a otros profesionistas, a aquel que ya leyó un libro, un artículo, pero ¿cómo le explicas a un taquero? Y no estamos intentando desprestigiar, ni invalidar, ni restar valor a digámoslo, a este oficio, ¿sí? Pero ¿cómo le explicas a un taquero qué es la salud mental? ¿Qué es la enfermedad mental? Y justamente nos decía, ese es el reto que tenemos como profesionales de la salud, que todas las personas que deseen formarse, informarse, capacitarse, tengan acceso y no monopolizar la información correspondiente a la salud mental. De mi parte es todo esta noche. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente descanso. Gracias a todas, gracias a todos por darse la oportunidad. Y el viernes cerramos con el tema de depredadores sexuales a la misma hora. Ahí les comparto por el grupo la información en enlace. Buenas noches, descansen. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a Muchas todas y a gracias. todos. Gracias. Gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.